Buenas noches con todos. Mi nombre es Andrés Miguel Cruz Yepes. Soy estudiante en la carrera de Derecho en la Universidad Técnica Particular de Loja. El presente trabajo es un proyecto de vinculación dentro de la materia de Practicum 2. El tema que trataremos es garantía de los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. El tema de la problemática es ciberacoso escolar y académico. El ciberacoso es una forma de violencia ejercida mediante el uso de Internet con prácticas que afectan la vida privada y social de las víctimas, quienes son insultadas, amenazadas o excluidas de grupos formados en las redes sociales. Dada la dimensión y la importancia que ha ido adquiriendo mundialmente la problemática del ciberacoso, se han realizado investigaciones que han dado pie a publicaciones científicas, las cuales en su mayoría abordan la problemática desde una perspectiva social y psicológica, pero escasamente consideran su impacto en el rendimiento escolar. Por lo tanto, analizar la relación entre ciberacoso y el rendimiento académico surge como una área de oportunidad y es lo que se presenta este artículo para ello. Se inicia con un marco conceptual en la que se define el ciberacoso y el rendimiento académico, seguido con la revisión de la literatura al respecto y enseguida se habla de la metodología utilizada en el estudio y del instrumento utilizado. La tecnología y el ciberacoso entre niñas y adolescentes es una forma emergente de hostigamiento y violencia ejercida que se manifiesta a través de las redes sociales, donde los protagonistas directos del ciberacoso terminan siendo víctimas sin su consentimiento y de manera repetitiva de su agresor o agresores, que afectan la vida privada y social de las víctimas. El ciberacoso es definido como cualquier forma de maltrato psicológico, verbal, físico, a través de los medios electrónicos en contra de niños, niñas y adolescentes, o que un niño o grupo de niños, niñas o adolescentes ejerce sobre un compañero en un tiempo determinado, directo o indirecto. Tipos de acoso. Tenemos acoso físico directo, como es el golpear, escupir, alar del cabello, dar patadas. Acoso físico indirecto sería espiar, seguir a un compañero, hacer grafitis en su nombre, escribir notas a nombre de la víctima. Y por último, el verbal, en los cuales tenemos amenaza, insultos, burlas, poner sobrenombres o apodos o destacar defectos de las personas. Consejo para las víctimas de acoso. Podemos señalar las siguientes recomendaciones. Primero, contarle a una persona de su entera confianza y que le escuche y le crea, pudiendo ser familiares o amigos cercanos a la víctima. 2. Buscar siempre la ayuda de un profesional. 3. Alejarse o evitar al agresor. 4. Espera a que el acosador se exponga a sí mismo.
Demuestra que eres víctima del acoso. 5. Teniendo presente que el maltrato emocional, al igual que el físico, son delitos que deben ser sancionados. Y sexto, ser prudente y alejarse del agresor. Herramientas tecnológicas para ejercer el ciberacoso. En primer lugar, tenemos teléfono móvil, en cuyo modo de acoso se ejerce a través de envío de mensajes con insultos, amenazas o burlas, llamadas amenazantes y envío a través de WhatsApp de comentarios, fotos o videos humillantes a su víctima, a otras personas para lograr una mayor difusión. Otra herramienta es el correo electrónico a través de envío de correos con comentarios, insultos o imágenes para humillar u hostigar a su víctima. Reenvío de correos privados remitidos por la víctima a otras personas con la intención de burlarse de ellas. Y enviar un correo electrónico adjuntando fotos o videos comprometidos de una persona sin su consentimiento. Redes sociales. Publicación de material en redes sociales para dañar a una persona a través de comentarios humillantes, rumores malintencionados, imágenes trucadas o reales, etc. Mensajería instantánea y chat. Tenemos ignorar o excluirlo del chat o eliminarlo de un grupo de WhatsApp. Otro modo de acoso es hacerse pasar por otro y tener actitudes agresivas en nombre de la persona a la que ha robado su identidad. Hacer bromas crueles y amenazar e insultar o burlarse de un usuario. Finalmente, tenemos como herramientas tecnológicas a las páginas web o blogs. Creación de páginas o blogs para dañar la imagen de una persona sin su aprobación. Colgar comentarios agresivos o humillantes. Publicar información privada sin su permiso. ¿Quién es quién en el acoso? Los efectos sociales y las consecuencias que desarrolla el agresor o acosador son las siguientes. Asocia prestigio social con la violencia. Nula capacidad autocrítica. No cumple con las reglas. Bajo rendimiento escolar. Falta de empatía con las personas. Son inestables emocionalmente. No tienen conciencia de responsabilidad. Y finalmente siente mucha crueldad e ira hacia los demás. Los agresores consideran a sus víctimas de la siguiente manera. Discriminan por tener gustos diferentes por su cultura, religión o discapacidad. Les consideran débiles psicológica y físicamente. A veces las víctimas son personas tímidas e inseguras de sí mismas. Le toman como una persona incapaz de poder defenderse. ¿Cómo afecta el rendimiento académico? Según Navarro, el rendimiento académico es complejo desde su conceptualización, debido a que en ocasiones se lo nombra también aptitud escolar y desempeño académico. Sin embargo, las diferencias de concepto generalmente se explican solo de manera semántica, ya que en los textos, en la vida escolar y en la experiencia docente suelen utilizarse como sinónimos.
El indicador principal para medirlo es el promedio de calificaciones obtenidas por el estudiante en un determinado periodo de tiempo. El acoso escolar tiene como consecuencia el bajo rendimiento académico tanto del agresor como de la víctima. Perdido la concentración cuando se dan estos casos. Por otra parte, la violencia escolar cada año cobra vidas por estas problemáticas. Además, por estos motivos, muchos estudiantes renuncian a sus estudios o a cualquier tipo de educación. Mencionemos que las víctimas de acoso escolar toleran y sufren más allá de las aulas o los patios de recreo, sufriendo la pérdida de confianza y autoestima, además del daño físico, psicológico y verbal. Además, podemos indicar que los padres también sufren con el acoso. Ante la situación de acoso escolar que sufren sus hijos, los padres de la víctima también sufren, ya que son sometidos a una carga de estrés por la situación que atraviesa su hijo. Los padres deben ser comprensibles, llevaderos y claros sobre lo que esta problemática representa. Deben estar pendientes y examinar cualquier incidente que pueda ocurrir en el aula o en otro entorno con los niños, niñas y jóvenes. Prestar atención de manera regular a sus hijos. Además, si presenta ansiedad, si un día llega con moretones, si no quiere ir a la escuela, si se encierra o no tiene amigos. Es por eso que los padres deben tener siempre presente todo lo relacionado con la conducta de sus hijos, tanto en el tema escolar como en lo familiar. Ahora analizaremos la normativa legal que se encuentra vigente y habla acerca sobre el acoso escolar y académico. En primer lugar, tenemos a la Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico Integral Penal para prevenir y combatir la violencia sexual digital y fortalecer la lucha contra los delitos informáticos, que fue expedido en el año 2021, en cuyo artículo número 2 menciona que se agreguen al Código Integral Penal en el artículo 154.2 el delito tipificado como hostigamiento, que dice que la persona natural o jurídica que por sí misma o por terceros o a través de cualquier medio tecnológico o digital moleste, perturbe o angustie de forma insistente o reiterada a otra persona será sancionada con una pena privativa de libertad de 6 meses a 1 año, siempre que el sujeto activo de la infracción busque cercanía con la víctima para poder causarle daño a su integridad física o sexual. Cuando la víctima sea menor de 18 años o persona con discapacidad, o cuando la persona no pueda comprender el significado del hecho o por cualquier causa no pueda resistirlo, será sancionada con una pena de libertad de 1 a 3 años. En los casos que no se configure el delito de instigación al suicidio tipificado en el artículo 154.1, se sancionará las conductas tipificadas en este artículo con el máximo de la pena establecida cuando produzca la afectación a la salud emocional de la víctima de este delito. Se deriven o hayan derivado sobre sí misma conductas autolesivas siempre que para que el juzgador resulte demostrable que la afectación sufrida por la víctima fue determinante en el resultado dañoso autolesivo.
Cuando este ilícito sea cometido por miembros del núcleo familiar o persona con las que se determine que el procesado o la procesada mantenga o haya mantenido vínculos familiares íntimos, afectivos, conyugales, de noviazgo, de cohabitación o de convivencia, aún sin ella se aplicarán los presupuestos y la pena establecida en los artículos relativos a la violencia contra la mujer y miembros familiares. Como podemos analizar, en el presente artículo se establece la pena a la persona que hostigue por medios tecnológicos o digitales. En otro artículo de la referida ley reformatoria, añade en el artículo 154.3 las contravenciones de acoso escolar y académico. Número 1. Acoso académico. Se entiende por acoso académico a toda conducta negativa, intencional, metódica y sistemática de agresión, intimidación, ridiculización, difamación, coacción, aislamiento deliberado, amenaza, incitación a la violencia, hostigamiento o cualquier forma de maltrato psicológico, verbal, físico, que de forma directa o indirecta dentro o fuera del establecimiento educativo se dé por parte de un docente, autoridad o quien es la víctima o víctimas mantiene una relación de poder asimétrico que en forma individual o colectiva atenten en contra de una o varias personas por cualquier medio, incluyendo a través de las tecnologías de información y comunicación. Esta contravención será sancionada con una o más de las medidas no privativas de libertad previstas en los numerales 1, 2 y 3 y 6 del artículo 60 del presente código. Y además, el juzgador impondrá las medidas de reparación integral que correspondan según el caso. Como podemos analizar, el acoso académico surge cuando una autoridad o persona cause daño a un menor, ya sea de manera verbal, física o psicológica. En el punto número 2 tenemos el acoso escolar entre pares. Cuando las mismas conductas descritas en el párrafo anterior se produzcan entre estudiantes, niñas, niños y adolescentes, se aplicará las medidas socioeducativas no privativas correspondientes y el tratamiento especializado reconocido en la ley de la materia, garantizando los derechos y protección especial de niñas y niños y adolescentes. En el numeral número 2 tenemos a la contravención que se hacen entre compañeros y cuya sanción son las medidas socioeducativas previstas en la ley. Además, mencionamos en el artículo número 44 de la Constitución de la República que el Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos. Se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre de las demás personas, como padres, profesores y la sociedad. Es responsabilidad de todos velar por salvaguardar cualquier tipo de violencia, agresión física o psicológica, brindando la mayor atención en el acoso o explotación sexual o contra la negligencia que provoque tales situaciones. Finalmente, en el Código de la Niñez y Adolescencia menciona que el interés superior del niño es un principio que está orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto de derechos de los niños, niñas y adolescentes.
e impone a todas las autoridades administrativas y judiciales y a las instituciones públicas y privadas el deber de ajustar sus decisiones y acciones para el cumplimiento. Para apreciar el interés superior se considerará la necesidad de mantener un justo equilibrio entre los derechos y deberes de niños, niñas y adolescentes, en la forma que mejor convengan la realización de sus derechos y garantías. Artículo 11. Como podemos analizar de la normativa legal, se desprende que el Estado, la sociedad, deben estar en concordancia con la ley para así establecer normas y reglamentos que favorezcan a los niños tanto en la protección de sus derechos. Finalmente llegamos a las conclusiones. El ciberacoso es un problema social en donde muchas personas acosan a amigos, conocidos, familiares por Internet, en las redes sociales como son Facebook, Instagram, WhatsApp, Snapchat. Además, los niños, niñas y adolescentes son víctimas de golpes, burlas, chantajes y discriminación, existiendo maltrato por parte de sus compañeros en las escuelas y colegios, teniendo que soportar de muchas maneras estos abusos. Los niños, niñas y adolescentes actúan de tal manera que con sus víctimas solo porque les pueda caer mal o tan solo por no tener nada que hacer. Los niños, niñas y adolescentes no imaginan el daño que pueden causar, ya que muchas de las víctimas no hablan con nadie y prefieren quedarse con todo lo que les está pasando, a tener que comprometer a más personas o familiares y que pasen por lo que ellos están pasando. Además, es importante lograr que los niños, niñas y adolescentes se relacionen con los padres, maestros y se puedan comunicar con confianza y hablar del tema. Y finalmente, se concluye que se debe trabajar en capacitaciones tanto a las instituciones educativas como a los padres de familia sobre las normativas que existen para la prevención y erradicación del ciberacoso. Así se cumpla los fines de las políticas y que sea un trabajo en conjunto entre el Estado, las instituciones, la familia y la sociedad para precautelar los derechos de los jóvenes. Hasta aquí el presente trabajo. Muchas gracias.